Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la difícil receta legal que implica señalar que un presidente está participando en política. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es lunes 8 de septiembre. Como todos los presidentes, Gustavo Petro intentará dejar sucesor en la Casa de Nariño. Y con la consulta del pacto histórico a la vuelta de la esquina, el presidente puede pasar los límites de la participación en política como ya lo han hecho sus antecesores. Hay un artículo de la Constitución que prohíbe esa participación y es muy clara para algunos funcionarios públicos, pero no lo es para los presidentes. Ahí es donde el presidente Petro se mueve. Hace una semana tiró líneas sobre su precandidato Daniel Quintero. Ha dicho públicamente que hay que reelegir su proyecto político y varios funcionarios de Palacio hablan de que ganarán las elecciones. ¿Algo de todo esto es participar en política? Pues vamos a tratar de revisarlo hoy con los casos que tenemos reporteados de este y otros presidentes. Alejandra Barrios es la directora de la Misión de Observación Electoral que alerta, entre otras, cuando un alto funcionario del gobierno o del Estado está participando en política. Muchas gracias por pasar por acá. Pues muchísimas gracias por la invitación, Tatiana, y siempre un placer estar contigo. ¿Cómo se puede diferenciar que un presidente está hablando de política de cuando está participando en política? La diferenciación se puede hacer a partir de la pregunta por qué tanto usa el poder para favorecer determinada causa política, ideológica, partido político, bancada, organización o candidatura. El presidente de la República, una vez asume esta investidura, deja de ser un ciudadano cualquiera, deja de ser un político muy importante y pasa a representar la unidad nacional de absolutamente todos y todas los colombianos. Indiscutiblemente, cuando un presidente de la República se mete a organizar las listas de un partido político, a opinar sobre cuál es la estrategia de campaña que se debe utilizar, a señalar si debe ser o no sancionado determinado candidato o electo que compitió en algunas elecciones, pues hay una intervención en política que genera un desequilibrio frente a los otros competidores políticos y mucho más a medida que nos acercamos a las elecciones. Te invito, Alejandra, a que miremos algunas situaciones donde los presidentes han estado en esta línea difusa y que nos ayudes a definir si es o no participación en política. Arranquemos con el primer ejemplo. El presidente se reúne con políticos para hablar del proceso electoral. Álvaro Uribe, por ejemplo, se reunió con Juan Manuel Santos y al terminar, Santos dijo que era candidato presidencial sobre 2009-2010. Y Gustavo Petro se reunió con la bancada del Pacto Histórico la semana pasada y congresistas dijeron que él pidió no vetar de la consulta a Daniel Quintero. ¿Algo de esto es participación en política? Si se está definiendo en esas reuniones cuál es la estrategia de campaña, allí hay un ejercicio de participación en política o podría estar rayando con la participación en política. Un tema es sentarse a hablar con otros líderes políticos y ver y hacer el análisis con ellos de cuál es la situación que están viendo de la competencia electoral, cuáles son las principales preocupaciones que se tienen frente a las elecciones del próximo año. Otra cosa es sentarse a elaborar estrategias para tener un mejor desempeño electoral, sean elecciones nacionales como presidencia, congreso o sean elecciones locales. Si eso pasa, estaríamos rayando con la participación en política y tendrían que definirlo entonces la Cámara de Representantes. Otro ejemplo, el presidente va a hablar a la convención del partido político que lo apoyó. Juan Manuel Santos lo hizo con el partido de la U y también Gustavo Petro lo ha hecho en las convenciones de los partidos del Pacto Histórico. ¿Es participar en política? Ahí no estaríamos hablando de participación en política, si lo que está haciendo en ese momento el presidente en calidad de presidente es un análisis de lo que pasa, la presentación de sus propuestas, la importancia de mantener determinada línea de pensamiento o actuación. Sí, empieza a actuar como si fuera el director del partido o el gerente del partido, hiciera parte de alguno de los comités de gobierno dando órdenes, instrucciones y señalando cuál es la estrategia electoral. Ahí sí estaríamos hablando de participación en política. La última, el presidente tira línea en eventos públicos sobre las próximas elecciones. Álvaro Uribe tiró línea de cuidar a sus 3 huevitos. Iván Duque en una treintena de discursos en año electoral se refirió al supuesto peligro que era que Gustavo Petro llegara a la presidencia y Petro ha dicho que hay que reelegir su proyecto político. Mira, yo creo que ahí estaríamos rayando con la participación en política de los primeros mandatarios. Entonces, decir que
hay que apoyar determinadas o propuestas o ideas o personas que representan determinadas propuestas o ideas, pues hace parte de su legado. Uno no podría decir que allá hay participación en política. Habría participación en política si de manera específica se está señalando cuáles son los candidatos que hay que apoyar, cuál es la campaña que hay que apoyar, pero sobre todo, y donde ya definitivamente se rompe cualquier tipo de línea, si se llegan a poner bienes y servicios del Estado para favorecer determinada candidatura, rompiendo así con los acuerdos de democracia interna que se pudieran haber generado en su partido. Es un terreno igual, Alejandra, que queda mucho a la interpretación del juez que pueda revisar estos casos, ¿no? Mira, tan farragoso es el tema que en Colombia tenemos dos posturas diferentes en torno a la participación en política de funcionarios públicos. De una parte está la Procuraduría General de la Nación, que ha sido muchísimo más restrictiva en esa participación en política de los altos funcionarios, sean alcaldes, gobernadores o sea el presidente de la República, digamos de manera general. Pero cuando ya se va a lo casuístico, que es lo que le corresponde al Consejo de Estado o le corresponde a la Corte Constitucional, es donde empieza a saber cómo se modulan las posiciones. Y aquí falta, para ser absolutamente claros, precisos, tener las reglas absolutamente definidas, una ley estatutaria que establezca los límites y que señale para qué están habilitados o no alcaldes, gobernadores, presidente de la República y otro tipo de funcionarios públicos. Pero ¿no será, Alejandra, que estamos siendo muy mojigatas? Que deberíamos ya de una vez que todos destapen las cartas y que el presidente hable abiertamente en política como ocurre, no sé, como en Estados Unidos. Pues mira que hoy no tenemos norma y creo que hoy estamos siendo bastante amplios frente a la forma en que los presidentes están hablando del tema de la política. Lo que sí hay que tener es un cuidado completamente claro, y es que no pueden utilizar su poder. No pueden utilizar bienes y servicios del Estado para favorecer candidaturas. El poder que tienen, la capacidad de acción, lo que representan es tan fuerte que ese uso de poder debe ser absolutamente razonable, tiene que ser muy cuidadoso, pero sobre todo, tiene que ser un uso de poder que es discreto, que es razonado. Entonces, yo creo que a veces no es que seamos mojigatos, sino que en un país presidencialista, el presidente de la República tiene muchísimo poder y muchísima capacidad de acción, por eso tiene que ser razonado. Como siempre, Alejandra, muchas gracias por pasar por acá y por tus luces. No, Tatiana, a ti y siempre aquí a la hora. Esta semana siguen las comisiones técnicas del presupuesto, también de la reforma tributaria y se ambientan las primeras sentencias de la Jurisdicción Especial de Paz. Esta y todas las movidas de poder van a estar al aire en la página, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Juana Rubio Tovar y Fernando Cruz produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana. Gracias por llegar hasta acá. Todos los días en este canal de La Silla Vacía vamos a tener información política para ampliar la conversación y el debate. Arrancamos con Huevos Revueltos con Política, siguen las charlas de la redacción, la siguiente movida, documentales y mucho más. Suscríbase, active la campana, estamos en una campaña para llegar a más seguidores y seguir creando comunidad. Nos vemos pronto.